comenzar y hacer la antesala. Empezamos. Maldito, cosas puntuales que le van a servir para la vida, cosas puntuales. Ya. Por Jara me ha dicho que tiene unas preguntas difíciles, pero cuanto más fáciles le hago, más difíciles se le hace. Así es. Espero que a ustedes no sea así. Ya le dije, síndrome nefrítico, cuáles eran las fijas ahora. Es inevitable hablar de fútbol. Fútbol es, ¿cómo categoría? Espectacular, ¿no? O es sensual. Artístico. O también puede ser peligrosísimo. Supongo que no habrá tenido descendencia, supongo. Así que ahora hasta en el baño está el fútbol. Y el que no quiera hablar de fútbol, hoy día al menos, que no quiera hablar de fútbol, tendrá que irse del país o del planeta, no queda otra. Así que empezamos. Lo primero que quiero, la definición. Seguimos una definición y ahí está puntual. Tiempo, 3 meses. Cuando persisten las anormalidades estructurales y funcionales, más de 3 meses ya hablamos de enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica no necesariamente va con insuficiencia renal, como vamos a ver en la clasificación. ¿Cuándo exactamente se considera, ya hablamos de enfermedad renal crónica? Cuando la depuración es menor de 60. Luego veremos qué estadio es. ¿Qué estadio es? ¿No es 60? No. Ya, estadio 2. A partir de ahí es una enfermedad renal crónica propiamente dicha. Y luego tenemos marcadores que iremos revisando así puntualmente. Acá la albuminuria es un marcador de daño renal. En el examen de orina, la presencia de cilindruria, piuria, las anormalidades de los electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, y etc. Lo que interesa es esto, que quiero, el tiempo, más de 3 meses y la depuración menor de 60. Y ya no se habla de insuficiencia renal crónica, ya no se habla de IRC, desapareció de los libros. ¿Qué les han dicho sus profesores? Ya no existe la IRC. Se habla de IRC, o sea, insuficiencia renal crónica, por consenso, porque si está disminuida la depuración ya es insuficiencia renal. Cuando es avanzada, mal llamada terminal, no deberíamos llamarle terminal. Paciente, y yo que tengo, doctor, tenía IRC terminal y el paciente va a suicidarse, ¿no? Se dice avanzada. Cuando la depuración es menor de 15 mililitros por minuto, ahí hablamos de insuficiencia renal crónica. Vamos al aspecto práctico. ¿Cuándo es que yo voy a plantear que mi paciente puede tener enfermedad renal crónica? ¿Cuándo? Cuando tiene 2 problemitas. Uno, el edema. Hemos conversado varias veces sobre un edema generalizado, bilateral, no inflamatorio, ascendente. Y renal porque compromete también en la cara. El paciente amanece con la cara hinchada. Pero además del edema, disminución del volumen urinario. Nota que orina menos. Esa combinación, ustedes para preguntar sobre el volumen urinario preguntan en tazas. Una taza, no sé, por 150, le dirán que tiene menos de 2 tazas por día, menos de 500 ya está en oliguria, menos de 100 ya es anuria. Ahí yo puedo pensar en insuficiencia renal, pero no sé si es aguda o si es crónica. Pero te dicen, no, pero ¿y el tiempo? A veces el paciente ni 50 se ha dado. Estaba viendo en la mañana una paciente con lúpica, la paciente con LES, 23 años y ya tiene ERC estadio 5. ¿De cuándo diagnosticaron la bendita nefropatía membranosa? En julio, ¿se dan cuenta? Desde julio hasta noviembre, cómo fue cabalgando. Terrible, ¿no? Como una mujer joven de 23 años prácticamente ya no tiene riñones. Y ustedes son la esperanza de la medicina.
algo que flaquea en nuestra medicina es que no hacemos medicina preventiva. Hay que prevenir. Y para eso usted, ¿y cómo puedo prevenir? Haciendo diagnósticos oportunos, tempranos. Hablo de prevención secundaria. Continúo. Bien, acá este cuadrito es para diferenciar aguda de crónica. Bueno, yo tengo que el paciente tiene edema y tiene disminución de volumen urinario. Para crónica, ¿qué necesito? Ver si tiene anemia. Anemia, crónica, anemia. Pero yo les pregunto, ¿puede haber enfermedad renal crónica sin anemia? Sí, cuando es grado 1, cuando es grado 2, cuando es grado 3. Pero a partir de grado 4, si una depuración menor de 30 ya no. Todos tienen anemia. Una anemia multifactorial, pero ustedes saben que el mecanismo principal es la deficiencia de eritropoyetina. Ya tenemos. Otra pregunta. ¿Puede haber IRA, insuficiencia renal aguda, con anemia? Claro, porque ¿cuál es la anemia más frecuente en nuestro medio? La anemia ferropénica. O sea, de por sí puede tener. O sea, uno no puede hacer eso, quiero que entiendan bien. Uno no debe asociar necesariamente. Allá, ¿tiene anemia? Es RC. ¿No tiene anemia? Es decir, no, hay que tomarse tiempito y ver, porque puede tener anemia, pero anemia de otra etiología, ¿no? Que es por falta de aporte en nuestro medio. Pero en general la idea es, si hay anemia, pensar ya en RC. La uremia. Es un paciente que tiene la URI y las creatininas aumentadas. ¿Qué tan tolera la uremia? ¿Qué síntomas de uremia conocen? Claro, la encefalopatía urémica, trastorno sensorio, las náuseas y los vómitos, claro. Entonces van a ver un paciente que está vomitando y habla incoherencias. Ese paciente lo más probable es que sea agudo, de ira. En cambio el crónico tolera mejor la uremia. Esa es otra característica. Quiero hacerles otra pregunta. A veces los nefrólogos ponen paciente crónico, diabético crónico, ponen que tiene RC y a la vez tiene IRA. ¿Es posible eso? RC y a la vez IRA. Claro, muy bien. Sí, se les llama así, pero sabemos que eso es una RC realizada. ¿De acuerdo? Si existe una duda, vamos a la ecografía. La ecografía renal, ¿qué buscamos? El tamaño del riñón. ¿Cuál es el punto de corte? Si es menos de 10 centímetros de longitud, te dice que está ahí en el tamaño, eso es para crónica. Luego también el grosor de la corteza. Si es menor de 30 milímetros, 20 o 30 milímetros, se dice que eso va para ERC. Lo contrario, para... También podemos encontrar que... Le voy a hacer un caso clínico con una pregunta como esta. Un caso clínico de... Es algo así como cuando vieron en semiología digestiva. Cirrosis, insuficiencia hepática crónica con hígado grande. ¿Qué sospechan? No debe ser, ¿no? ¿Qué sospechan? Si tiene insuficiencia hepática crónica por cirrosis y tiene hígado grande, ¿qué sospechan? No, hígado grande. No, pero que tenga relación con la enfermedad, con la cirrosis. No, pero el hígado está chiquito, el vaso grande. Hígado. ¿Qué sospecharía? Claro, que esa cirrosis, generalmente viral, ha derivado en ¿qué? En cáncer. Yo sospecho un hepatocarcinoma. Claro. Igual acá, si tengo RC avanzada, yo espero encontrar riñones pequeños en la ecografía. Sin embargo, si encuentro que tiene una RC avanzada y tiene riñones grandes, caramba, eso no concuerda. ¿Qué sospecho? Uno, claro, pero en ese caso sería unilateral. Bilateral, riñón poliquístico, claro, bilateral, congénito. Otra, hidronefrosis, por una neuropatía obstructiva. Y una enfermedad infiltrativa. ¿En qué caso sucede? Cuando hay hepatitis reumatoide, cuando hay infecciones supurativas crónicas, cuando hay neoplasia hematórica amiloidosis. Serían excepciones. Bueno, entonces ya hemos
Ya tenemos una noción de cómo distinguir ira de ERC. Continuamos. Y vamos para hacer una pregunta para hacer retroalimentación positiva. ¿Qué examen evalúa el daño renal extrahospitalario? Bueno, en realidad extra o intrahospitalario, ¿no? Igual. ¿Cuál es? ¿Sodio, la urea o la creatinina? Porque la hemoglobina y el examen de orina no tienen nada que ver. Claro. ¿Qué examen evalúa el daño renal? Es la creatinina. Sin embargo, la creatinina, ustedes saben, no es el mejor indicador de cómo está el filtrado glomerular. Puede estar, ejemplo, puede estar una creatinina en el tope, 1.2 en las damas, 1.5 en los varones, va a depender del laboratorio también, y ya tiene enfermedad renal crónica grado 3, grado 4. ¿Por qué la creatinina está en el índice superior? ¿Por qué no está aumentada? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tiene poca masa muscular. El paciente está demasiado, tiene derecho a no tener creatinina aumentada. Puede ser lo contrario, que sea de los alumnos acá, de los estudiantes de medicina, los estudiantes de medicina aquí de la facultad de Ricardo Bueno. ¿Cómo se llama la facultad de Ricardo Bueno? Yo le pregunté a una alumna y me dijo San Fernando, creo que no. Es que el nombre lo han puesto hace poco, ¿no? En homenaje al ex decano. Bueno, entonces, si es uno de los muchachos deportistas aquí, deportistas que tienen buen físico aquí, ¿no? Robustos, de la Facultad de Medicina de la Ciudad Local, ¿no? Si le hicieran a ellos los de creatinina, de repente la creatinina también está en el índice superior, pero no porque tenga insuficiencia renal, sino porque tiene buena masa muscular. Entonces, la creatinina va a depender de la masa muscular, y al inicio, es un dato que le doy, al inicio de la insuficiencia renal, la creatinina sigue perdiéndose. No por filtración porque está disminuida, sino ¿por dónde? Por secreción. ¿Por cuál túbulo renal se sigue secretando creatinina? Por el túbulo contorneado. La esquina del movimiento, digo yo, ¿cuál es la esquina del movimiento de los túbulos renales? Es el túbulo contorneado proximal. Ahí está el mayor movimiento de los aniones, de los ácidos orgánicos. Bueno, acá la respuesta es creatinina. Pero para medicina interna, que ya se viene, ¿cuál sería la respuesta para medicina interna? Acá no está, sería cistatina. El dosaje de cistatina es el mejor indicador actual de la función renal. Ya, una vez que tengo ya la creatinina, ya he hecho mi diagnóstico clínico de enfermedad renal crónica, ¿qué debo tener? Debo tener edema con anemia y con oliguria. Debido urea y creatinina están aumentadas. Luego tengo que ver en qué estadio está. Para saber en qué estadio está, actualmente se utiliza la fórmula del CKD-EPI. CKD en inglés, enfermedad renal crónica, y EPI es un estudio epidemiológico. Es una forma bastante complicada. Ustedes están en un momento que pueden ser mejores médicos que los anteriores. Las generaciones nuevas pueden ser mejores médicos que las generaciones que los han precedido, porque tienen la tecnología a la mano. Una visita médica, el smartphone, ¿cuánto soluciona? Y no por ver la respuesta, sino por ver los calculadores, por ver incluso la regulación de los medicamentos. Es muy valioso tener, y la información está tan a la mano. Está en un momento, yo lo veo un momento muy peculiar, muy importante, que tiene la información a la mano. Tal es así que un profesor, antes el profesor se dedicaba más a dar conocimiento, pero ahora el profesor, de todas maneras damos información médica, conocimiento, pero orientamos. Y creo que una de las funciones del profesor es decir, lee de este libro, lee, incluso a mí me gusta, yo ahora que está con esta cuestión del WhatsApp, no envío chistes, no envío videos, sino envío PDF, no, lo cual está bien también, ¿no? Pero yo creo que mi misión es enviar literatura, o sea, comparto literatura médica, pero importante, porque hay un montón de literatura. Y en el caso de ustedes, he traído el libro del PDF de Lazo, lo voy a poner acá en el escritorio.
Mi consejo sería, para ustedes muchachos, que no lean un solo libro, sea en semiología o sea en medicina interna, no lean un solo libro. Porque si leen un solo libro se están perdiendo la oportunidad de ampliar todo su horizonte, el horizonte como médicos. En la mañana expresaba el doctor Jara preocupado que muchos leen y este librito a gente. ¿Por qué hacen eso? Y es un libro que para mí es una mezcolanza, no sé si es de semiología o es de medicina interna. Pueden leerlo, claro, hay que leer. Todo libro es bueno, por supuesto, todo libro es bueno, la lectura es buena, pero no lean solamente Argéntesis. Ahora que voy a dejar el lazo, les pido que lean el lazo, porque, insisto, una gran deficiencia de los internos de medicina de cualquier universidad, menciono una universidad y te digo esa, e incluso los primeros puestos. O sea, que no nos vengan a contar cuentos. No, que el primer puesto también. No, igual es, porque hay una deficiencia en la formación de nuestros médicos, nuestros internos, no les enseñamos a hacer diagnósticos adecuados. Así que si quieren afinar la puntería, lean el lazo. Hay otra literatura, ya sus profesores te van a decir, pero yo les traigo ese lazo y le digo, que ustedes me dicen, pero ese es el libro para hacer, no es el libro, pero ya tú puedes modificarlo. ¿Tú por qué no puedes hacer tu libro? Claro que sí. Tú mismo andas modificando y en el camino, este gran camino que es la carrera de esta medicina, tú puedes ir modificando un libro y puedes ir generando un libro tuyo. Y eso tiene que ser una costumbre. Cuando vean una placa, un signo clínico, tómenle foto. Porque ustedes tienen que proyectarse a futuro. A futuro pueden escribir un libro. A futuro van a hacer docencia, porque ese es el destino de yo creo que un médico está incompleto si no hace docencia. Yo tengo que ver la forma cómo transmitir el conocimiento. Si lo transmito bien, me doy cuenta, y cada año uno va mejorando la forma de transmitir por los ojos nomás. Por los ojos se ve si el alumno se interesa por lo que uno está hablando. Entonces, a revisar varios libros. Acá está con la cistatina, ¿ven? Utilizan la cistatina en lugar de la creatina, que es mucho mejor. Acá están los estadios, no voy a mencionar todo, no se asuste, eso es más para medicina interna. Solamente quiero decirles que dos marcadores importantes son la depuración de la creatinina y al costado tenemos la albuminuria. Antes se le llamaba microalbuminuria, ahora le dicen simplemente albuminuria. Es leve de 30 a 300 miligramos. Por encima de eso ya es moderada, que se decía antes macroalbuminuria. Recuerden, ya no es microalbuminuria, sino es albuminuria leve nada más. ¿Cuánto se pierde de albúmina normalmente? Menos de 30 miligramos. Así que de 30 a 300 ya es albuminuria leve. Y es un marcador de daño renal. Pero vamos a ver acá los estadios. Tenemos el estadio 1. En el estadio 1 hay insuficiencia renal, no hay insuficiencia renal. La depuración está normal, pero ya hay una nefropatia. En el estadio 2 hay una insuficiencia renal leve. La depuración está entre 60 a 89, porque lo normal es de 90 hasta 120 mililitros por minuto. Estadio 3, hay 3A y 3B, va de 30 hasta 59, estadio 3. Y es a partir de acá, debajo de 30, que ya aparecen todos los problemas. El síndrome urémico ya es mucho más manifiesto cuando hay una depuración menor de 30. Luego viene severo hasta 15, debajo de 15 ya es el mal llamado terminal. Deberíamos decirle simplemente RC avanzado o insuficiencia renal curable. Continúo. Vamos ahora a la causa. Ya sé que tiene enfermedad renal crónica, estadio tanto, según... Tienen que poner ahí enfermedad renal crónica, estadio tanto y seca de EPI, lo que han calculado, lo escriben. Seca de EPI, tanto. Y vamos a la etiología. Hay causas glomedulares y causas tubulo-intersticiales. De las causas glomedulares, acá está diabetes, nefropatía lúpica o por otra enfermedad autoinmune, amiloidosis. Las infecciones que los virus de la hepatitis pueden producir glomerulonefritis, neoplasias hematológicas o primarias. Ustedes dirían, ¿cuál es la causa más frecuente de RC en el mundo? Diabetes mellitus. ¿Cuál es la causa más frecuente de diálisis, necesidad de diálisis? Diabetes mellitus.
En las túbulos intersticiales que tenemos, nefroangiosclerosis. ¿Quién me puede decir cuál es la causa más frecuente de nefroangiosclerosis? Hipertensión arterial. Vean que lo conozcan no como daño glomerular, sino como daño túbulo intersticial. Uropatía obstructiva, enfermedad renal poliquística, etc. Vamos a la pregunta. Bueno, acá, para unas pinceladas de hipertensión arterial y la hipertensión arterial en nuestro país ha aumentado la prevalencia. La prevalencia era de 23.7, ya encontraron el estudio Tornasol de 2010-2012, 27.3. La hipertensión está aumentando. ¿Qué es lo que está pasando? Mucho estrés, mucha sal, mucho sobrepeso. Diabetes. ¿Cómo está cambiando la diabetes en el Perú? Este es un estudio muy importante, realizado por un docente de Cayetano Heredia. Cayetano Heredia se ha caracterizado en una universidad donde se hace mucha investigación, incluso hasta creo investigación innecesaria. Sí, a veces les obligan a los alumnos a hacer investigación innecesaria. Pero también es otra cosa del médico. Le decía, un médico se siente incompleto si no hace docencia. A veces nosotros hacemos docencia gratis, eso le va a pasar a usted. Porque dicen, tiene que pagar derecho de piso. Caballero, pero eso es una necesidad de hacer docencia. Como dicen los alcohólicos, el cuerpo pide docencia. Y el cuerpo pide también investigación. Hagamos investigación, empecemos presentando casos clínicos. Usted ve un caso interesante, documentenlo, hagan el resumen, tomen fotos de las placas, a las láminas si hay histología. Desde ahora, no esperen después cuando sean médicos, desde ahora. Hay alumnos que hacen eso, pero siempre manteniendo la ética, porque algunos lo hacen. El asistente nos hemos enterado y el alumno ha publicado el caso que uno manejaba. No me parece adecuado. Se puede comunicar, ¿qué problema hay de comunicar al asistente que estamos llanos para apoyar? Al menos yo me alegraría si un alumno toma esa iniciativa. Solamente unos datos, ¿cómo ha variado la diabetes en nuestro medio? Antes se decía que en altura hay menos diabéticos. ¿Por qué? Porque en altura hace más frío y hay mayor utilización de la glucosa. Hace falta más glucosa y se camina más, sobre todo en la zona rural. Pero vemos acá que en la zona de la costa, donde predomina, luego en la sierra, luego la selva, ha aumentado la prevalencia en altura. ¿Por qué creen que en la sierra está aumentando la diabetes? Santo Dios, en la sierra más diabético. Claro, porque están llegando estas comidas rápidas, están llegando. Incluso están vendiendo, cuando hice el salón ya hace buen tiempo, ya había llegado pollo broster comiendo ahí en la sierra. Entonces, eso es otra cosa que debería contribuir a mejorar las costumbres nutricionales en el país. Y todos ustedes van a ir a hacer el salón. Tienen que ir conociendo la realidad de nuestro Perú profundo. Vamos con esta pregunta. A propósito de la diapositiva anterior, ¿cuál de las siguientes patologías es causa de insuficiencia renal crónica de origen glomerular? La respuesta es diabetes. Tal vez alguien que no estaba concentrado. Todas esta pregunta del examen de NAM es la que le toman los síntomas. Si no estuviera concentrado estaría en duda de tuberculosis y diabetes. Pero definitivamente daño glomerular es diabetes. Tuberculosis puede producir daño a túbulo intersticial. Tuberculosis puede producir también malformaciones adquiridas. Ya tengo el diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Qué tiene? Edema, anemia y oliguria. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya sé en qué estadio está. El siguiente paso es ver si hay un síndrome urémico. Se lo vemos rápidamente. Hay un síndrome urémico. ¿Qué le veo? La piel. ¿Qué busco en la piel? La hiperpigmentación por formación de urocromos. Frente a la exposición del solar, se pigmenta la piel y hay prurito por irritación de la terminación sensitiva. La piel. Y manchas hipercrónicas se conocen como uremias. Listo. Eso me está indicando que esto es crónico. La piel. Luego, a nivel cardiovascular, ¿qué voy a buscar? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca puede ser por sobrecarga hídrica.
El corazón está normal, pero regresa más sangre por retención de agua y sodio. Yo les pregunto, así como hay una cardiopatía lúpica, ¿puede haber una cardiopatía urémica? ¿Habrá una cardiopatía urémica? También. ¿Pero cómo se llama? Se llama miocardiopatía dilatada urémica. Está en ese grupo. No es lo mismo cardiomiopatía que miocardiopatía. ¿Les han explicado eso? No es lo mismo cardiomiopatía que miocardiopatía. Cardiomiopatía es la consecuencia de las causas más frecuentes. ¿Cuáles son? Hipertensiva. Es una cardiomiopatía dilatada, hipertensiva, ya llegó a ese extremo. Es una cardiomiopatía dilatada, isquémica, llegó al extremo de dilatarse por la remodelación ventricular. Es una cardiomiopatía valvular, tremendo corazón. En cambio, las miocardiopatías pueden ser primarias o pueden ser por estas causas: enfermedades sistémicas, lúpica, diabética, urémica. A eso se llaman miocardiopatía dilatadas, por deficiencia de vitamina B1, etc. Alcohólica también. Después tenemos neuromusculares. Hay una polineuropatía. El paciente puede presentar debilidad muscular y presentar parestesias, adormecimiento en las piernas. Eso básicamente. La hipertensión secundaria. Si estuviéramos en esta situación, vamos a pedir un voluntario. Un voluntario. La doctora que está en el extremo de la primera fila, ¿verdad? Que está ahí en la zona VIP. ¿Cómo te llamas? Leida. Muy bien, Leida. Estás de guardia, pero no en emergencia, sino en hospitalización. Y hospitalización un poco tranquilo, esa hospitalización. El médico también está viendo ahí su novela, hasta que lo llaman. Igual en la emergencia también. El que más trabaja es el interno. El interno es el soldado. Pero menos mal que es un año transitorio, porque no sería, imagínense que hay internado varios años, ¿qué sería? Ustedes cuando hagan internado hay un dicho, pero que es horroroso, un dicho, que el interno no duerme, no le dejan dormir en las guardias. El interno no duerme, no doctor, pero quiero dormir, no, el interno no duerme. Cuando están en hospitalización, a veces se pasa la hora y ya quiere ir a almorzar, porque solamente puede almorzar hasta las 2:30, pero de repente hay una situación que se ha dado y el paciente se compensó, pero que puede ir, no, el interno no come, no duerme ni come. No me parece. Incluso hasta, no sé, esto de repente puede sonar un poco duro, pero puede sonar un poco duro. Que perdonen la chica, pero puede sonar un poco duro. El interno no duerme, el interno no come, el interno no piensa, es lo peor, eso es lo peor. Yo quiero que el interno piense, que el interno colabore, se involucre. Pero lo peor es que el interno no tiene sexo. O sea que el interno no puede enamorar a mitad de nutrición. Pero es como las prohibiciones, cuando más prohíben, más lo hacen. Y así ocurre, más lo hacen los internos. Pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. El interno merece su lugar, sobre todo cuando es un interno que tiene buena actitud. Bueno, regresando con Leida, estás de guardia en hospitalización y te llaman porque un paciente no ha miccionado en 24 horas, 0 diuresis. Te llama la enfermera, ¿cuál sería la mejor actitud? Entonces Leida le dice, no, mi novela está interesante, ya pone 2 ampollas de furosemida y me llama y ve si orina. O si no, Leida va a examinar al paciente y examinar el abdomen para buscar algo. Yo estoy seguro que tu decisión es la segunda, que vas a examinar al paciente y examinas el abdomen y dices, ya, voy a buscar. Si no hay esto, efectivamente está en anuria. ¿Qué buscas? La presencia de globo vesical. Claro, porque a veces no necesariamente que tenga diuresis cero no significa que no esté miccionando, sino que hay retención urinaria. Hay que tomar la molestia de verificar que la vejiga esté vacía antes de darle el diurético. Vamos con otra pregunta. Esto ya para ir armando todo el rompecabezas de la RC.
Dicen, es un varón joven, tiene 26 años, quien hace 6 meses presenta cefalea, debilidad, hiporexia, náuseas, disminución de peso. Hasta ahí de repente no tengo claro, no la tengo clara ya. Tiene cefalea. La cefalea podría ser por hipertensión arterial y para esa edad debería ser secundaria. Tiene debilidad, hiporexia, náuseas, bajo peso. No la tengo clara. Tal vez sea diabético. Al examen físico, listo. La cefalea era por hipertensión. Está en 170, 110. Por ahí voy a encaminar. Ustedes siempre tienen que elegir un problema, un síndrome y por ahí van a llegar al diagnóstico. En este caso elijo hipertensión arterial. Para 26 años, conversamos en un momento, tengo que pensar que es secundario. Menos de 30 años, o cuando la hipertensión aparece después de los 60 años, tengo que pensar que es secundario. Y si es secundario, ¿cuál es la causa más frecuente? Renal. Ese 5% es secundario, 4% es renal, que puede ser glomerular, que puede ser parenquimal o que puede ser renovascular. Ya vamos por la causa más frecuente. Estoy asumiendo que esto es renal. Y vamos por la forma más frecuente que es parenquimal. Bueno, ¿qué les parece? Es una hipertensión secundaria, renal, parenquimal. ¿Cuál será la causa? 26 años. Diabetes, pero es menos frecuente, para su edad sería tipo 1. Tipo 1, 5%, tipo 2, 95%. Entonces, pensar que en una glomerulonefritis primaria, ya, pensemos en una primaria que ya lo está llevando a la enfermedad renal crónica. Entonces, sigo pensando. Tiene la frecuencia cardíaca, hay palidez, anemia. Eso me está diciendo que ya tiene RC importante, por lo menos 3 a 4. Continúo leyendo, y ahí están los valores que esperaban. Una creatina de 4.5 y una hemoglobina, la anemia es trombocítica monocrómica. Yo les pregunto, hacia el vuelo, a cálculo así, a vista de pájaro, 4.5 de creatina, más o menos, ¿cuánto de depuración es? ¿Tiene una forma de calcular? Hay una relación. Cuando la creatina está en 2, la depuración está en 50. Creatina en 2 es 50. Está en 4, en 25. Está en 8, está en 12.5. Así que si está en 4, más o menos está un poquito cerca de 25, un poquito más. Es decir, está en lo que habíamos planteado, que era grado 4. Estadio 4. La urea está en 100, los riñones están pequeños, para que no quede ninguna duda que es RC. ¿Y cuál es mi diagnóstico acá? Es una RC grado 4, por lo menos. Y la causa planteo una glomerulonefritis primaria versus secundaria. Si fuera secundaria, ¿a qué? Varón de 26 años. Aunque no es de sexo femenino, podría pensar en inglés, en el varón es mucho más agresivo todavía. Podría pensar en, para esa edad, varones urolitiásico. Puede llevar también a enfermedad renal crónica, neuropatía obstructiva. Pero acá, porque tiene frecuencias, glomerulonefritis primaria. Bien, una más. Si esta glomerulonefritis ha llevado a un síndrome nefrótico que ha desembocado en una ERC ya se está haciendo avanzada, acá la respuesta es insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque es una ERC avanzada. Mi pregunta es, no sé si les han dicho, ¿cuál es la glomerulonefritis primaria más frecuente en nuestro medio? Perú. En Perú. No, pero que dé síndrome nefrótico. En el mundo era membranosa, pero en Perú es focal y cementaria, pero a nivel internacional es membranosa. Por eso cuando hacen la pregunta en estos exámenes es, en el Perú, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico? La glomerulonefritis primaria, tienen que decir así, porque si no dicen, yo marco membranosa, porque es la estadística internacional. Esa pregunta, ¿cuál es la afirmación correcta en relación con la insuficiencia renal crónica? Yo la modifiqué esta pregunta, yo modifiqué y la puse en el examen. Para mí era fácil, pero casi la mayoría no marcó. Así que me va a sacar el clavo y la va a poner otra vez con ustedes. Ustedes que son 100 ¿cuánto?
106. Y acá habrán unos 32. 32, 30 despiertos y 2 dormidos. O sea, ese es el porcentaje, veo, de los alumnos que tienen una buena actitud de las promociones de Ricardo Palma. De todos, un 30% son muy buenos. No tienen que envidiar a ningún alumno de ninguna universidad ni del extranjero. Yo quisiera que ese porcentaje se ampliara. Ese es un deseo que... ¿Y cómo? Ustedes transmitan. Ustedes que son los mejor enfocados, transmitan, contagien ese entusiasmo a sus compañeros. Motívennos. ¿Cuál es la información correcta? Vamos a hacer una por una. La glomerulonefritis primaria es la primera causa, no es secundaria, diabetes. Los pacientes pueden ser asintomáticos con una función del 30%, no, ya son sintomáticos. Parece ya síndrome de uremia. La uremia es la fase más avanzada. La hipercalemia sintomática aparece entre una depuración entre 15 y 20 mililitros. Acá la duda está entre la C y la D. No hay hipercalcemia, bien hay tendencia a la hipocalcemia. Entre la C y la D, ¿cuál marca? ¿Qué entendemos por uremia? ¿Zoemia? Uremia. La uremia es no solamente el aumento de urea y creatinina, sino el cortejo sintomático. Ya, entonces tengan esta pregunta, la voy a modificar, pero de una manera fácil, ¿no? No admito reclamos, de una manera fácil. No admito reclamos porque después lo que le voy a explicar es para contestar esta pregunta. Sigamos. Paciente diabético e hipertenso, factores de riesgo principales, con sepsis. Tienen infección respiratoria, potasio está alto, no dicen cuánto, pero dicen muy alto. Muy alto, ¿cuánto será? 8. Claro, más de 8, muy alto. Bicarbonato muy disminuido, es muy disminuido, menos de 10, muy disminuido. pH bajo, que es un pH muy bajo, digamos, menor de 7, es un pH muy bajo. Urea y creatinina está muy alto, que no corresponde. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el diagnóstico acá? Mi diagnóstico es una RC avanzada, ¿no? Por más que no me den valores. Me estaba confundiendo. Olvídense de la pregunta anterior. Acá la respuesta es que la uremia, basta que la urea y creatinina están aumentadas desde estadio 1, ¿no? Eso ya es uremia. Pero la hipercalemia aparece en esas instancias, esa depuración. Entonces la respuesta era pero olvídense esta pregunta. La pregunta fue esa. Yo le puse algo parecido y no le di valores, y porque no le di valores, digo, no se puede contestar. No, por eso le digo, repito, potasio muy alto, dijo su compañero, más de 7.5, más de 8, ya sé, ese es muy alto. Bicarbonato muy disminuido, ya sé que es menos de 10. pH bajo, ya, solamente bajo, no muy bajo, menos de 7.2, bajo. Esto es bajo. Urea y creatinina muy altos. ¿Muy altos qué es? La creatinina más de 10 miligramos por litro y la urea más de 200, eso es muy alto. ¿Ya? Entonces le voy a dar un cuadro clínico enunciado parecido a este, y le voy a decir cuál es el diagnóstico. En este caso el diagnóstico es una RC avanzada. ¿Y cuál es el tratamiento? Diálisis. No queda otra, diálisis. Ustedes dirán, pero ¿y cómo modifica la pregunta? Dirán. ¿Por qué no inventa su pregunta? No, es que ustedes no han escuchado, todo es nuevo, nada es nuevo. En esta vida nadie inventa nada nuevo. O sea, lo que he inventado ya ha sido inventado. La vida es así. La vida es curva. La perfección es curva. Acuérdense esa palabrita, todo es nuevo, nada es nuevo. Hipocalcemia, nada más.
Cuando hay hipocalcemia, es por la disminución del 1,25 dihidroxicolecaceferol, es una osteoesclerosis renal. Voy a ver el EKG, pero clínicamente eso lo va a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué va a tener el paciente? Hipocalcemia, signo de hipocalcemia. Le digo uno nada más. Cuando percuten la circulación y contrae chebosta, por lo menos. Clínicamente. Truzo el manguito de tensiómetro, hay una contracción de los dedos. Bien, ¿qué vamos a buscar acá? El QT. El intervalo QT. Intervalo QT desde el inicio del QRS hasta la T. Aquí el intervalo, este no es un buen EKG, pero el intervalo QT va a estar prolongado, va a estar largo. ¿Hasta cuánto es normal? De 0,30 a 0,40. Por encima de eso está alargado. ¿Es peligroso? Eso sí. Porque si ustedes permiten que el intervalo QT se alargue, va a originar una... Sí, y previamente es una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. Hay que darle, si le falta calcio, hay que darle calcio, gluconato de calcio. Aquí he juntado una sola diapositiva los signos electrocardiográficos de hipercalemia. Hay una nemotecnia, pero es ya demasiado, como ustedes dicen, es una nemotecnia demasiado, como dicen ustedes, faltosa. Mejor no lo voy a mencionar. Primero le digo y después le digo la nemotecnia. Ya. Dicen, cuando es leve la hipercalemia, de 5.5 a 6.5, solamente T picudas, se entiende de campaña, T picudas, estrechas. Cuando está de 6.5 a 7.5 moderada, además las T son picudas pero son anchas. Y además como el B se ancho y la P se aplana. Esto ya está indicando que es moderada. Y cuando está por encima de 7.5, incluso ya supera los 10, eso es ya peligro de paro cardíaco inminente. Se une la onda T con el QRS, miren, y aparecen estas ondas, que parece una taquicardia ventricular. Se aproxima la fibrilación ventricular y la sistolia. Ya, entonces le digo la nemotecnia para que recuerden. Están grabando, pero no están grabando, voy a estar. No importa, no, tampoco es tan faltosa. Dice, para que recuerden los signos electrocardiográficos. Hay una cosa más para medicina interna. Cuando tú tienes que proteger el corazón y hipercalemia. Lo primero, el manejo inicial de hipercalemia es proteger el corazón de las arritmias y dándole gluconato de calcio. ¿Y cuándo dicen las guías actuales? ¿Cuándo? Cuando ya aparecen las alteraciones electrocardiográficas. ¿Y cuál es la primera? Onda T picuda. Entonces justifica darle gluconato de calcio. Dicen, en la hipercalemia, una nemotecnia sensual. Dice, la P se echa, ¿qué es lo primero? Lo primero es la T, ¿no? Ya. En hipercalemia la T se para, la P se echa y el QRS se abre. Por eso no se olvida. Hipercalemia. Hipocalemia es T negativa. T negativa son la U. La respiración de Cosmodul aparece cuando el pH es menor de 7.2. ¿Cómo es la respiración de Cosmodul? ¿Hay alguna alumna conocida aquí? ¿Una alumna conocida? Ninguna viene. ¿Hay una alumna conocida? Ninguna, ¿no? Todas son las que van de la Almenara, ¿no? ¿Todas son de la Almenara? ¿Quiénes son los medios? Para que sea alumna, nadie. Lamas. No, pero una alumna que aguante una broma. No, mejor le digo nomás. ¿Cómo es la respiración de Cosmodul? Es inspiración profunda, expiración rápida. Inspiración profunda, expiración rápida y apnea. Esta es la respiración de Cosmodul, la respiración acidótica. Cuando el pH es menor de 7.2. Menor de 7.2. Ya, vamos con un ejercicio, ya vamos terminando. Un paciente con ERC. Quiero hacer el diagnóstico del disturbio ácido-base. Vamos a ser puntuales. Es un paciente con ERC que tiene un foco infeccioso y está con somnolencia. Así que le pido un agua. Ustedes cuando sean internos van a tomar agua, cualquier cantidad de agua.
Yo creo que un interno puede tomar hasta con los ojos cerrados, es impresionante, hasta con la mano así, es impresionante la destreza que tienen para tomar muestras para haga. Pero dice pH 7.2, pero vamos desarrollando. Lo primero que necesito, el primer paso, es ver el pH. ¿Cuánto tiene el pH 7.2? Está disminuido. Eso es acidemia. No confundamos con acidosis, es acidemia. ¿Cuál es la diferencia de acidosis? Acidemia es la disminución del pH por debajo de 7.35. Acidosis es el proceso fisiopatológico que ocasiona la acidemia. ¿Puede haber acidosis con pH normal? Sí, cuando está compensada. ¿Puede haber acidemia con pH normal? No. En otro planeta de repente, pero aquí no. Así que lo primero que está en acidemia. Siguiente. Esos son los valores. Bueno, ahora se maneja 7.35 a 7.45. El rango aceptable 7.3 a 7.5. ¿Qué significa el rango aceptable? Que puede estar tranquilo. El rango aceptable, tú cuando empiezas a manejar, aprendan eso. ¿Cuándo vamos a manejar? Si el pH recién es menor de 7.3, o en la alcalosis, si es mayor de 7.5, si no, manejar la causa de fondo nada más. Casi está normal, el pH normal se dice que es eudremia. Yo digo, cuando ustedes vean un naga y ven que el pH está normal, tienen varias posibilidades. La primera es que no haya disturbio ácido-base. La segunda, si hay disturbio ácido-base, que haya dos disturbios ácido-base. Esta sería la acidemia. Menor a 7.35 y lo que es la acidosis. Paso 2. Tengo que determinar el disturbio primario. Vamos a ver el disturbio primario. Para eso necesito bicarbonato para ver si es metabólico y PCO para ver si es respiratorio. Así que en este caso el bicarbonato está en 15, ha disminuido. Explicaría la acidemia, sería una acidosis metabólica. Y el PC2 está en 25, ha disminuido. Explicaría mejor una alcalosis respiratoria. Entonces ya tengo el diagnóstico. ¿Cuál es? Estoy frente a una acidosis metabólica. ¿Compensado o descompensado? Descompensado porque el pH está fuera del rango. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, a veces cuando el pH está en eudremia,